Muy bienvenidos a todos quienes ya se están conectando a esta hora de la tarde. Vamos a ver si es que me queda mejor la luz blanca o la luz amarilla. A ver, mientras se conecta también Jorge Albornoz, nuestro invitado del día de hoy. A ver, vamos a ver si es que puedo invertir estos colores. Ahí. ¿Cuál queda mejor? Primer concurso del día. Vamos, creo que ahí, sí. Si se va conectando alguien que me pueda decir, vamos a pedir votación popular esta tarde. Oye, siempre nos conectamos unos 5 minutitos antes para probar, tratar de que se gestione rápidamente. No ha resultado tan espontáneo, sin embargo, va dando resultado. Ya a las 7 por lo general estamos ya conectados con nuestros invitados. Hoy día vamos a tener al director, al gerente general, perdón, mundial de BDM, Batallas de Maestros. Cuando yo conocí a Jorge fue fascinante, se me abrió la cabeza de entender todo lo que hay detrás de la cultura urbana, de la música, entre otras cosas, ¿cierto? Vamos a darle tiempo a que venga Jorge. Le vamos a avisar de todas maneras para que se apresure y ocupemos este tiempo en resolver todas las preguntas, en saber cómo él ha liderado este espacio. Ya son hartos años desde que existe esta asociación y puede haber mucho contenido de interés para quienes nos acompañen esta tarde. Hoy día estoy en un entorno diferente, quizás más oscuro, a lo mejor se escucha un poquitito de eco. Tocó un día de full fuera de casa, así que en eso estoy. Vamos a ver si podemos invitar a Jorge, a ver, BDM Internacional, BDM-bajo. Chile, no te veo, Jorge, fíjate. Los chascarros, ¿cierto? Va pasando siempre. Cada día nos vamos a hacer más expertos, así que esto son cosas que pasan. Siempre que hay seres humanos pueden haber errores y es una de las probabilidades ciertas, siempre. Podríamos hacer algún día un live para la despenalización del error, tal vez, que es un tema que nos apasiona muchísimo. A ver si encontramos a nuestro invitado el día de hoy. Excelente. Seguimos, cambiamos el usuario, Jorge Albornoz.
No sé. Hola, Carito. Ya viene nuestro invitado del día de hoy. No desesperéis. Ahí sí, vamos a ver si lo encontramos. Jorge. Al- ¿Qué pasará? Es un tremendo invitado el que tenemos hoy día, así que la ansiedad de poder compartir con él a lo mejor me está haciendo cometer algún error aquí. Listo, me dice, por acá, pero no te veo, pues Jorge, ¿me estás viendo tú? Estamos en las comunicaciones internas. A ver si lo comparto. Ahí te lo envié. A ver si es que me ves, Jorge. Dice que viene, dice que viene. Esperémoslo todavía un poquito más. Es todo un artista, así que démosle ese tiempo. Bueno, mientras, para no ocuparles el tiempo después escuchándome a mí, les voy a contar que Jorge Albornoz es licenciado en Ciencias Jurídicas, es decir, abogado, magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos. Tiene un diplomado en Innovación y Emprendimiento. Es profesor de Derecho, Debate, Argumentación, Razonamiento Científico y Pensamiento Crítico. Consultor en desarrollos de proyectos, innovación y emprendimiento. Mientras sigo viendo si logro conectarlo por aquí, les cuento un poquito más de su currículum. No lo veo todavía. No no te vemos, Jorge. Si me estás viendo, da señales. Ahí, hablando por interno. Ah, ahí sí, ahí te veo, Jorge, perfecto. Ahora sí que sí, te invito y esperemos que esto funcione
rápidamente. Ahí está, bienvenido. Hola, hola, perdón, la demora estaba con un problema de conexión, pero Tranquilo, ya estoy ready por acá. tranquilo. Yo no te veo, ¿tú me ves bien, Jorge? Yo te veo bien y me veo también en la pantalla. Perfecto. A lo mejor será que tengo que apretar algo. No. Bueno, me pasó la semana pasada también que yo no me veía, así que, o sea, que yo no veía al invitado. Pero, no, ese es para dar vuelta a mi Ujú. cámara, nada que ver, listo. Jorge, estaba presentándote, ya se nos están uniendo algunos seguramente de tus seguidores. Tenemos acá, Bicho, a Carlos Aguirre Yudo, entiendo que son por ahí seguidores tuyos. Decía de tu presentación curricular, me quedé en que eres miembro fundador del Movimiento Latinoamericano de Debate Educativo, generando proyectos educativos en más de una decena de países de Latinoamérica y Europa. Destaca también la dirección académica del programa de debate y pensamiento crítico de Recoleta, y hoy día la dirección de responsabilidad social del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. Y obviamente la autoría del manual AS ASPADE, citado por obras de debate educativo en República Dominicana, México, Colombia, Perú, Argentina, Panamá y España. Te doy la súper bienvenida, Jorge. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Por favor, preséntate a ti desde tus pasiones y no solamente de lo académico. Bien, gracias un montón tanto a la organización como a ti personalmente. Para mí es un tremendo honor poder estar en este podcast. Entiendo a lo que se dedica Switch Mind Consultores y entonces para mí es un tremendo honor poder eh, transmitir algo de la pasión que, principalmente pasión y método, diría yo, me ha llevado a hacer varias cosas en varios lugares. Para presentarme desde mis pasiones y desde quien yo siento que soy realmente, Es, soy una persona que nació y hasta el día de hoy vive en la comuna de La Pintana, en la casa que en algún momento fue la casa de mis padres, y entonces me he criado ahí todo el tiempo, ahí me expulsaron del colegio cuando muy niño, conocí el judo y entonces desde que conocí el judo como que cambió toda mi vida, en vez de expulsarme del colegio me mandaban cartas de recomendación, me permitió canalizar mi energía, mi ímpetu y también encontrar un lugar en la vida, ¿no? Fui seleccionado nacional de judo después cuando ya muy chico y eso me permitió moverme por distintos lugares, viajar, conocer un montón de gente, un montón de problemáticas y también fue un paso natural luego a comenzar a trabajar con organizaciones sociales, desde el deporte, como por ejemplo clubes de judo en distintos países, luego fui presidente de mi club de judo y en paralelo estudié Derecho. Como abogado era muy buen profesor, fui profesor desde muy joven, profesor ayudante en varias cátedras, también tuve mis primeras publicaciones en paper especializados por ahí tercero o cuarto año, y entonces me fue bien en la universidad, luego mi tesis me permitió, o sea, mi tesis un capítulo lo publiqué en varios lugares, dentro de eso en Francia, luego en una revista especializada, esa tesis después la citó un montón de gente, un montón de autores, un montón de sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, un montón de, o varios al menos proyectos de ley de otros países, digamos, y eso me dio como un background en el ámbito del derecho. Sin perjuicio de ello, no me dedico necesariamente al derecho, entiendo derecho, sé derecho, dirijo tesis de derecho, enseño derecho a la gente, pero utilizo el derecho porque finalmente nunca me pude desligar de las organizaciones sociales. Esa es hasta el día de hoy mi pasión. Asesoro empresas, me dedico a hacer consultoría, he desarrollado más de 200 proyectos hoy en día ya en 27 países, antes de BDM en 15 a través del debate. Y entonces diría que mi pasión es llegar a las organizaciones, evaluarlas, poder colaborar para que mejoren en la mayor medida de lo posible. Y algunas de esas organizaciones que tienen un gran impacto social, me hago partícipe también y paso, por ejemplo, a ser socio, o invertir o trabajar permanentemente con ellos. Eso qué es lo que a maravilla, grandes rasgos soy Jorge. algo. Gracias, Tremendas María. cositas que te tenía ahí guardadas. Yo cuando leía tu currículum y nos conocimos la otra vez, nos hablamos de esa pasión del judo y bueno, no sé si tú no tuviste la oportunidad de vernos hace un par de capítulos del live, tuvimos representando
al área de respeto y convivencia a la María Loreto González, que es una judoka nacional, no sé si la ubicáis. Claro, la conozco muy bien a la María Loreto, la conozco desde jóvenes, de hecho, ella trabajó un montón en la asociación, perdón, en la Federación Chilena de Judo, y con ella tuvimos varios roles de, diría, de conversación, planificación, gestión, al principio cuando se estaba fundando la actual Federación Chilena de Judo. Y entonces la conozco muy bien, la admiro mucho, yo también le ofrecí toda mi ayuda, de hecho ella estuvo trabajando harto en Panamá y yo tengo harto amigos, trabajos, proyectos, impacto en Panamá, y entonces ahí también estuvimos relacionándonos, ofreciéndole ayuda, una grande Loreto. Cinturón negro de Tremenda. judo, sensei. ¿Se conocieron por el judo o por las leyes? Por el judo. Y en el judo nos dimos cuenta en la Federación de Judo que los dos éramos abogados, que teníamos una visión similar del judo. Yo conocí a su padre, que en paz descanse. Tuve el honor de entrenar bajo su alero en un par de entrenamientos de 24 horas continuadas que se llaman Kangeiko, y entonces entiendo su visión del judo, la comparto en gran medida. Creo que tenemos una visión de un judo, como le llaman hoy en día, más místico, Mm. menos deportivo, menos competitivo y más formativo, más un camino de vida. Y entonces creo que compartimos varios principios con María Loreto. Me alegra que haya estado acá. Qué maravilla y qué chico el mundo. No, Ahí te están dejando todos los saludos tus seguidores. bueno, Oye, bueno. Jorge, yo le puse como título de la canción a este capítulo del live, Liderazgo, Educación y Música. Pero confío en que lo que hoy día estamos contando acá va a tener que ver con esa experiencia, como dijiste tú en la historia que subiste para que la gente se conectara hoy día, en que esto te lleva a ser un súper líder y de eso es lo que hoy día vamos a hablar. No sé si te parece que liderazgo, educación y música sea la fórmula. A mí me encantaría conocer más detalles de cómo se forma esta organización. Sí, yo creo que sería un poquitito más preciso, eh, cultura y música, digamos, Me porque, gusta. por ejemplo, yo trabajo en música y trabajo en el ámbito de las batallas de rap freestyle, de batallas de DJ, batallas de beatmaking, batallas de beatbox, pero todo eso lo trabajo en el contexto cultural del hip hop. El hip hop es un movimiento, a mi juicio, de raíz, bueno, todo el mundo sabe que de raíz africana, se desarrolló en un contexto donde para las personas de tez morena, afrodescendientes, digamos, era muy complejo sobrevivir y desarrollarse. Y entonces, en ese contexto, el hip hop viene a ser un conglomerado cultural de baile, danza, oratoria y un montón de otras ramas más culturales como el conocimiento, el emprendimiento, el estilo callejero, el lenguaje callejero. Entonces, en ese contexto cultural es que también me desarrollo en el ámbito musical, no necesariamente yo puedo rapear, digamos, hacer freestyle con mis amigos, pero sí dirijo un par de organizaciones que tienen que ver, una con el Beatbox, Beat Brothers, y otra con que es BDM, Batalla de Maestros, que está en 27 países, con no solo con rap freestyle, sino que con todas las ramas de la disciplina hip hop. Uf. Yo soñé, de hecho, cuando nos juntamos la primera vez, yo dije, yo quiero participar de esto, ya sea para poder compartir la experiencia, a ver si me sale algún talento de freestyle, que desconozco absolutamente, así que encantadísima si me quieres invitar ahí a alguna de las batallas futuras. Adelante, te cuento con eso. Me encantó la idea de cultura y música o liderazgo, cultura y música, porque creo que envuelve y enmarca desde un paraguas mucho más amplio lo que vamos a conversar. Entonces quiero partir preguntándote cómo ha sido tu experiencia desde que comenzaste a liderar, ya sea aquí o desde el judo, desde donde tú quieras situar el inicio. Sí. En general tengo relativamente clara esa etapa de mi vida en que me di cuenta de que se esperaba socialmente o contextualmente de mí que liderara. En particular fue precisamente en el judo, yo diría que por ahí 14, 15 años, yo empecé a los 12, pero a los 14, 15 ya había avanzado bastante, era bien motivado, era bien autoexigente, y entonces mi sensei me empezó a delegar, mi sensei que le mando un saludo y un abrazo, y que su nombre es Ninfa Álvarez, me empezó a delegar ciertas funciones como de realizar la clase, preparar a los nuevos, ¿verdad? Y entonces me empezó a fomentar un montón la capacidad docente, pero docencia implica, cuando es en grupo, necesariamente liderazgo, ¿verdad? Implica en primer lugar, cuando uno conoce el camino del judo, lo primero que aprende es a liderarse uno mismo.
Y luego de liderarse uno mismo, es más fácil ayudar a otros que no tienen tantas habilidades para autodirigirse a liderarse, ¿verdad? Entonces, luego eso pasó a que en el colegio también, que me habían echado, era el alumno eternamente el peor alumno, mi mamá no sabía qué hacer, lloraba porque más encima yo vivía en La Pintana, mis amigos en un contexto bien precario, se esperaba que si me echaran del colegio, en la siguiente etapa era la cárcel, ¿verdad? Que era como, esa era la dinámica, y entonces mi madre llorando, y entonces luego cuando ya conocí el judo, mi sensei me empezó a poner exigencias para el colegio y en ese momento me vi forzado a mejorar en el colegio. Y entonces cuando me vi forzado a mejorar en el colegio, porque si no, mi sensei no me mandaba a los campeonatos de judo, no me dejaba ir a los campeonatos de judo, no me inscribía. Entonces cuando me vi forzado a mejorar, empecé a brillar realmente. Y entonces empezó a aflorar mi talento de liderazgo, ya no para las cosas negativas, andar haciendo maldades, bromas, etcétera, etcétera, sino que para hacer ya proyectos. Comencé a ser profesor de curso, presidente de curso en segundo medio. El curso donde fui presidente, el primero nos fue bien, ya en el segundo, el tercero medio, fue un curso que se destacó en todo sentido, digamos, y entonces se me empezó a fomentar ya mucho más el liderazgo. Y ya después en la universidad, siempre a través de la docencia, empecé a ser profesor, ayudante en la universidad. Eso también implicó de alguna manera liderazgo, porque en mi universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, no había profesores ayudantes que además fueran estudiantes, eran abogados, y si no mínimo titulados, ¿verdad? Y entonces, con un grupo de personas que nos destacábamos, que exponíamos a nivel internacional, que teníamos publicaciones, empezamos a insistir para poder ser profesores ayudantes como en todas las otras universidades. Algunos profesores nos dieron la posibilidad, se abrieron academias de ayudantes, al final yo terminé siendo el primero, en varios ramos, en penal, en constitucional, también fui ayudante en investigación, etcétera. Entonces, desde ahí ya me di cuenta de que el liderazgo era necesario, y era necesario de repente, no sé, porque yo era de los más ñoños ya en la universidad, ¿verdad? Antes de eso trabajé en La Vega un montón, trabajaba de 2 de la mañana a 10 de la noche, después porque tenía otro trabajo después, y entonces después cuando entré a la universidad me di cuenta que no era tanto lo que había que hacer, que se podían obtener muy buenos resultados, pero que había que tener método. Igual que en el judo, repetir lo mismo 1000 veces, tener constancia, perseverancia. Te duele, párate, te duele, párate, te duele de nuevo, vuelve a pararte. Entonces, eso me permitió ir guiando a otras personas, y entonces al final terminé no solo siendo profesor, sino que también participando en varios grupos, ¿verdad? El Centro de Análisis Crítico del Derecho, con el que llevábamos abogados a poblaciones que no tenían acceso a abogados, digamos, los llevábamos a hacer una intervención gratuita, y entonces la gente venía, nosotros le hacíamos una introducción, la derivábamos con el especialista, y entonces ahí se fue desarrollando también el liderazgo, diría yo. Y ya después, con el tiempo en la universidad, conocí el debate. Y como profesor de debate, me di cuenta de que el debate educativo es una herramienta que desarrolla habilidades cognitivas superiores, competencias que hoy en día son requeridas en todos los sistemas educativos. Y entonces me enamoré tanto del debate, que me puse tan vehemente, que empecé a viajar por el mundo a armar sociedades de debate donde no había. Y entonces, momentos ridículos, como por ejemplo que me iba a Colombia, y antes de irme al Congreso en Colombia, ¿verdad? A la exposición frente a los fiscales nacionales, jueces, me iba con mi maletita a un colegio en medio de la nada, Colombia Viva, por ejemplo, en medio de Bogotá, pasando por las poblaciones más complicadas. Cuando venían a asaltarme les decía que era profe del colegio, así que me llevaron al colegio. Y entonces como que así pasé un montón de tiempo. Así recorrí 11 países enseñando, y ya después de eso fueron tantas organizaciones las que ayudé a formar, aprendiendo en la marcha, de la nada, digamos. Y entonces fueron tantas que ya cuando eran, yo diría, más de 100, me empezaron a buscar de distintos países para que fuera a ayudarle a armar organizaciones. Y entonces, ya en ese momento, de alguna manera, la experiencia se capitalizó, ya se me reconocía como un líder que había fundado cosas en distintos lugares. El mismo Manuel Aspade, por ejemplo, que tú mencionabas, el Manuel Aspade es de la Asociación Panameña de Debate. Fue una asociación que surgió luego de que se juntaron algunos estudiantes para debatir, me llevaron a enseñar debate una semana, recorrimos 9 colegios en distintos lugares de Panamá, se hizo la fundación, la organización en este caso, empezó a trabajar con el gobierno, y el gobierno le compró el manual Aspade, y entonces ahí ellos me contrataron para yo hacer el manual Aspade, digamos. Pero ese manual se hizo para estudiar debate en 13 regiones educativas de Panamá, y tiene 2 etapas, una para aprender a
aprender debate y otra para enseñar debate. Entonces, ya eso te da un background distinto, llegáis a todos los países o a todos los lugares con que con un ministerio de educación hiciste tal cosa. Después ya empecé a trabajar en municipios, de los municipios me llevaban como director académico, y entonces después los mundiales me llamaban para ayudar a organizar el mundial. Cuando en el año 2013 mis estudiantes ganaron un mundial escolar, después hicimos selecciones que ganaron panamericanos, yo fui vicecampeón mundial en categoría maestro, y entonces como que eso hizo que mucha gente me reconociera, me llamara y no me preguntara si quería liderar, la verdad, me pedía ayuda, y entonces yo iba y ayudaba, y hasta el día de hoy la mayoría de las organizaciones en las que participo, las 4 empresas en las que tengo participación, en la mayoría la empezó un amigo y me llamó para ayudarle, y algunos amigos se fueron, otros siguen, digamos, pero generalmente es así, me llama un amigo, un brother, un partner, y me pide ayuda, y generalmente así comenzamos a trabajar, y las skills que ahí desarrollo las ocupo luego en mi vida, de mi trabajo ya remunerado más real, digamos, es decir, como el trabajo que tiene toda la gente, entre comillas. Sí. Oye, eso te iba a preguntar, pero era como la derivada que viene, ¿cierto? Antes quiero decirle a todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta, porque veo puras alabanzas, seco, el profe más seco, dicen por aquí, ídolo, qué crack más potente, un crack Jorge, así que maravilloso todos los comentarios que le están haciendo a Jorge. Si tienen preguntas, aquí es el momento, yo se las voy a leer y se las transferimos a Jorge. Oye, Jorge, en ese sentido, todo lo que tú estás contando un poco hace el recorrido de tu naturaleza de líder y cómo te va exigiendo la vida misma, ¿cierto? De hecho, ya estar acá es un tremendo punchy para decir, oye, ¿sabéis que sí? A una persona que invito y que acepta con una voluntad, con unas ganas, con una energía, que estoy segura que además tú mismo lo reconoces y lo ves. ¿Con qué desafíos te has ido encontrando en este tiempo? Ya, y además es mucho tiempo. Sí, la verdad, puede que sea impopular lo que vaya a decir. Espero no generarte inconveniente ni a nadie, digamos, pero eh, siempre trabajo, bueno, estamos en un programa y que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que líderes que no cuentan cuentos, ¿verdad? Yo siempre trabajo con el principio evidencia mata gurú. Evidencia mata gurú. El mundo está lleno de gurú que vienen y te Sí, la cuentan toda y te dicen que lo saben todo. Y tú decís, buena gurú, qué bacán eres, ¿tenía evidencia? No tengo evidencia. Y entonces, me la encantó. mayoría de esos gurús que no tienen evidencia y que solo tienen mucha cháchara, me lo he encontrado en la política. Y llega un momento donde los proyectos te van llevando cada vez a mayor envergadura, ¿verdad? Mayor impacto, y entonces en algún momento te empezaría a encontrar con políticos. Y para mí, una persona con mi estilo, evidencia mata gurú, transparencia, yo soy lo que soy, si te gusta, bueno, si no nos vemos, ¿verdad? Pero dentro de lo que soy puedo hacer esto. Muchas veces he topado con políticos. Y soy abogado, por lo que tengo secreto profesional, nunca lo podría declarar, pero me he topado con políticos corruptos, me he topado con políticos con poca visión, me he topado con políticos sobreideologizados, ¿verdad? Y entonces yo me atrevería a decir que mi mayor traba en mi desarrollo profesional desde siempre han sido los políticos. Ahora, por otra parte, eso me ha llevado a trabajar eternamente y eternamente amando y eternamente agradecido de la sociedad civil. Para mí la sociedad civil es el mundo real. El resto son monos que tienen financiamiento, digamos, y que pueden hacer cosas y que muchas veces son gente poquito capacitada, pero que tiene grandes budgets, grandes presupuestos, que puede hacer muchas cosas, pero la sociedad civil es todo lo contrario. Son gente que no tiene nada, pero que a través de la organización, el conocimiento, ¿verdad?, se reúnen y logran grandes cosas. Entonces, la respuesta creo que sería esa. La mayor traba, los políticos, la mayor herramienta para destrabar esos proyectos es siempre la sociedad civil. Y últimamente, los últimos 4 o 5 años, me he desarrollado sobre todo en el ámbito empresarial, no solo propio, sino que asesorando, y me he dado cuenta, y creo que también hay esa otra traba, un prejuicio personal. Dentro de la sociedad civil no solamente hay ONG y gente que trabaja gratis porque es activista, ¿verdad? Sino que también hay un montón de empresarios que hacen su empresa porque tienen que lograr sus objetivos, digamos, materiales en el mundo, pero que son extremadamente filántropos. Y entonces también una traba que durante un montón de tiempo tuve era mirar mal al empresariado, pensar que el empresariado estaba forrado porque aprovechaba del obrero que le entregaba su plusvalía,
con el tiempo y observando al mundo y trabajando con miles de personas, me di harto más cuenta de que, claro, los libros son una visión, pero que en la práctica hay visiones bien distintas muchas veces y que hay que adaptarse a esas. Y dentro de esas visiones a las que hay que adaptarse hay que entender que no tal persona porque yo creo que es bueno, ni creer que tal persona porque yo creo que es malo, sino que finalmente son prejuicios propios y que hay que darse el espacio para acercarse, conversar, presentarse y decir libremente y abiertamente yo soy esto y ando en esta, y si tú eres lo que dices ser y andas en esa, tal vez podamos hacer algo juntos. Sí, pues la coherencia y consistencia, como decimos nosotros, no solo hay que ser, sino que hay que parecer. Y me encanta la honestidad y decirlo de alguna manera, y reconocimiento de esa creencia limitante que tuviste y que de una u otra manera te has deshecho al darte la oportunidad de conocer a distintas personas, no solo como con el juicio inicial de decir, hoy sabéis que los empresarios son todos así y meterlos a todos en la misma bolsa. También, y sin pensar muy distinto, a lo mejor habría que hacerlo con los políticos, habría que hacerlo con lo que se piensa de cada quizás profesión también. Oye, tú habías empezado a hablar un poquito de esas skills que llevabas más a tu trabajo remunerado, dijiste. ¿Cuáles son esas skills como de liderazgo particularmente? Sí, la mayoría vienen del debate, porque el debate es Ya. como si fuera un juego de roles permanente en el cual estás desarrollando esas skills, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el debate tiene dos grandes áreas. Una es la oratoria, que tiene que ver con la capacidad de narrar discursos ordenados, coherentes, llamativos frente a un público determinado. Y la otra ya es directamente la dialéctica o la coherencia propiamente tal, que ya se utiliza la lógica como una herramienta para llegar más allá del conocimiento evidente, ¿verdad? La lógica nos muestra patrones que sin nosotros ver reiteradamente el proceso podemos aprender o papearnos, como decimos siempre un grupo de personas, o facilitar aprender las reglas de la naturaleza. Finalmente, la causalidad está en la naturaleza, aunque autores como Hume lo discuten, ¿verdad? O los razonamientos inductivos o deductivos están en la naturaleza. Y entonces, la parte de la oratoria te permite convocar, te permite hablar con gente, te permite explicarles lo que no ve, para efectos de que lo vea, ¿verdad? Porque solo cuando lo ve, el elemento cognoscitivo da lugar al elemento volitivo, a la voluntad, y entonces alguien no puede motivarse para hacer algo que no conoce. Y entonces, para eso la oratoria es fundamental, para explicarle a la gente lo que se viene, cómo estamos, lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Pero por otra parte también la dialéctica tiene que ver con el manejo de datos, es decir, la lógica aplicada a la dialéctica tiene que ver con entender cuál es la verdad y entender cuáles son los procesos apropiados para llegar a la convicción y a la verdad delimitada, digamos, no a la verdad absoluta, trascendente que entregan en la religión, por ejemplo, o que es un acto de fe, sino que a la verdad material y corroborable. Entonces, cuando tú sumas la oratoria y para poder transmitir con precisión, motivar, ¿verdad? Agrupar, resolver problemas entre personas, que todo el tiempo son los que se echan los proyectos, son los problemas entre personas, ¿verdad? En general. Entonces, y por otra parte, tienen las herramientas de investigación científica para describir la realidad con precisión y para demostrar con evidencia lo que ocurre. Y entonces yo creo que ahí hay un montón de habilidades de liderazgo, ¿verdad? Ahora, en particular, y siendo muy sincero, dentro de ellas hay una herramienta para el liderazgo que me cambió completamente la vida y que surgió de una vez que para escribir el manual ASPADE, me di el trabajo de revisar a grandes rasgos, digamos, de manera superficial, todo lo que se había escrito en argumentación hasta el momento en español y a lo cual yo tenía acceso hasta el momento. Y me di cuenta leyendo eso de que herramientas del debate, que son como por ejemplo los tipos de tesis, en realidad son herramientas teóricas, ¿verdad? Herramientas filosóficas para observar la realidad que se plantearon desde antes de Aristóteles, que el primero que lo escribió fue Anaxímenes de Lampsaco como en el 570 antes de Cristo. Y entonces, cuando uno ve toda la argumentación y la ordena, se da cuenta de que en realidad la argumentación no es nada más que un antifaz para mirar el mundo con precisión y que te permite identificar diferencias, ¿verdad? Y entonces de ahí saqué una estructura de innovación que he utilizado de las maneras más diversas que se te pueda ocurrir y la utilizo hasta el día de hoy en todos mis emprendimientos, en todos mis proyectos. La he enseñado a creo que casi 1000 alumnos, ¿verdad? Tengo un montón de evidencia de cómo
ha generado impacto en el ámbito científico, etcétera. Y entonces es una estructura argumentativa que te lleva a ir parte por parte, conociendo primero la realidad, preguntándote cómo son las cosas, sin un juicio de valor todavía, solo describir, ¿verdad? Y describir con una estructura argumentativa aceptable mínima, un modelo de Tullman, ¿verdad? Cuando describes con precisión, citas autores que te respaldan, etcétera, ya puedes valorar y entonces levantáis valores y problematizar. Por ejemplo, la justicia, uno habla de justicia y piensa que es algo universal, pero no es universal. La justicia en Chile hace 100 años no era igual que ahora. Y la justicia hoy día en otro país no es igual que en Chile, ¿verdad? Y entonces, para levantar el concepto de justicia, primero hay que investigar qué es la justicia, cuáles han sido las características de ese valor, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia, y recién ahí saber si la primera realidad que habíamos descrito es injusta o no. Una vez que se problematiza, ya viene la última parte, que es una estructura de creación. Ya no dejamos de mirar el presente y cómo ha sido al pasado, digamos, al describir y problematizar, sino que vamos al futuro. Y hay unas preguntas matrices que se repiten en toda la estructura de la argumentación. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? ¿Qué voy a hacer para solucionar el problema? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Dónde va a ser o dónde voy a partir? Y luego, ¿quién? Que se divida a su vez en quien me ayuda y quien se beneficia directamente o indirectamente. Y quien me ayuda puede ser un sponsor, puede ser un auspicio o puede ser un cliente, ¿verdad? Y entonces con esa estructura tú la aplicas a cualquier problemática social, eso te lo apuesto porque a eso me dedico, digamos. Enseño la misma estructura en Rap Debate, la misma estructura en proyectos de alto impacto, la misma estructura en cómo nacen las startups unicornio, digamos, la misma estructura para investigación científica, y entonces como un hack que me pillé de tanto leer argumentación, me descubrí ese hack y con ese hago todo. Y entonces ahí hay tres grupos de herramientas que te enseña el debate, digamos: oratoria, dialéctica o estudio del razonamiento y la lógica, y finalmente también estas especies de pack o de estructuras prediseñadas que vienen desde el ordenamiento preciso y lógico del pensamiento para poder solucionar cualquier problemática real o luego que sea real o ficticia, pero que te encuentre en el mundo, sea como caso de laboratorio o como una problemática descrita y levantada desde la observación de la realidad. Oye, me dieron unas ganas de estudiar contigo, Jorge, como que me Gracias. acuerdo lo que yo vivía, a mí me encanta, yo soy comunicadora organizacional de profesión, o Ajá, sea, a mí lo que estoy hablando es como que, ajá. me brota ¿Lo todo, así ves? que Ajá. maravilloso, y así te sigo leyendo los comentarios que te dejan los seguidores, ahí saludo, hermano maestro, grande colaborador de Fonochi, así que me imagino lo gran profesor que eres. Gracias. Jorge, voy cerrando un poquitito y quiero preguntarte dos cosas. Uno, y así en rápido pimponeo, lo in y lo out de ser líder de esta organización. Lo in es el reconocimiento y como lo bueno, ¿verdad? Y el reconocimiento lo podemos ver de distintas formas. En una forma podemos mm, eh, amarnos mucho a nosotros mismos, autoestimularnos intelectualmente a nosotros mismos, una especie de onanismo intelectual de decir, la gente me quiere, yo soy bacán, ¿verdad? Y entonces esa es una parte del reconocimiento que se siente rico, bacán, y entonces hay que andarse tirando cables a tierra todo el tiempo para no volverse loco. Pero lo realmente importante del reconocimiento es que cuando alguien por definición te reconoce, es que se conoce en ti y te dice, hermano, bueno, lo que vos andáis haciendo, yo lo estoy haciendo. Sí, estoy citando textual. Y entonces, como lo que yo ando haciendo, tú lo haces, si querís yo te ayudo. Dime qué hacer y yo lo hago. Y entonces todo el tiempo ese reconocimiento te da cientos, literal, cientos de personas dispuestas a trabajar por sus propios sueños, que son los mismos que los tuyos, la mayoría de las veces sin siquiera una remuneración financiera, sino que por lograr cosas, por trascender. Y entonces yo diría que lo mejor de tener tanta exposición pública, digamos, es el reconocimiento, por una parte porque te da una posición en el mundo, ¿verdad? Un estado en la vida, ¿verdad? La sociedad te acepta y entonces tú rescatas lo que te da la sociedad, pero por otra parte porque esa misma sociedad luego cuando te reconoce y te acepta está dispuesta a trabajar por ti. Y entonces mientras tú no seas abusador y mientras tú efectivamente estés preocupado de darle lo que él quiere, no de decirle sí, te lo vaya a llevar, luego yo hice mis cosas y me fui y te miré de lejos. No, darle lo que él quiere. Si me comprometí, darle lo que él quiere. Luego yo sé que cumplí, con eso me basta.
pero generalmente cuando yo cumplí, la gente además lo reconoce, lo agradece y te brinda energía de vuelta. Y lo out, que es lo mismo de siempre, es de estas empresas tan grandes, digamos, 27 países, no sé si la envidia, pero sí los atentados políticos. Desde muy joven me tuve que acostumbrar a los atentados políticos. De repente me pasaba, no sé, que tenía una polola, una novia, y yo llegaba y la novia me decía, ¿y usted por qué no me contó que había hecho tal cosa? Y yo, porque no me había enterado de que había hecho tal cosa. ¿Cómo? No, es mentira. Pero ¿cómo va a ser mentira? ¿Quién va a andar inventándolo en un país completo hablando eso de ti? Pero pregunta, pues, ¿cuándo lo hice? ¿Con quién estaba? Y yo tengo evidencia de que al mismo tiempo cuando lo hice estaba con otras personas, ¿verdad? Un ejemplo básico, una novia, digamos, que se conversa un rato y después se pasa. Pero lo mismo con jefes, lo mismo en torneos mundiales, ¿verdad? En un momento llegó gente a andar diciendo que yo andaba organizando un golpe de Estado y que andaba corrompiendo a los estudiantes de la Escuela Militar de Chile, ¿verdad? Entonces, una cantidad de locuras increíbles, impresionantes, y durante un tiempo me costó acostumbrarme. Después en el tiempo aprendí y aprendí de Larry Flint, un grande de la libertad de expresión, que él decía, no hay publicidad que sea mala publicidad. Y entonces desde ahí tomé la decisión de ignorar a los haters, utilizarlos y de darme cuenta que esos haters son muchas veces ejércitos de personas que andan todo su día trabajando gratis para traerme publicidad. Y entonces cuando la gente llega a mí, llega con mi publicidad, ve lo real, pues, y entonces lo real es mi impacto, lo real es lo que yo ando haciendo día a día, digamos, y que da fruto y que se muestra y que tengo evidencia, porque como evidencia mata gurú, lo que digan los monos da lo mismo. Pero en el fondo, lo bueno es el reconocimiento, lo malo es de la exposición pública es que muchas emociones negativas en muchas personas que no logran controlarlas, al final repercuten en acciones deliberadamente activas para inventar operaciones políticas que te dañen. Y entonces, y eso no solamente en el ámbito de la política profesional, sino que en todos los trabajos, en la educación, en los distintos países, etcétera. Exacto. Oye, tremendo, tremendo lo in y lo out de Jorge y su liderazgo. Tengo una Muchas pregunta del gracias. público y con esto cerramos. A ver, ¿Cómo puede mezclarse la argumentación con las batallas de freestyle? Me encantó la pregunta, la hace Aka.bicho. sí. Eh, surge la idea en algún momento en Colombia, en la familia Yara, que es una fundación con INCIDE, que es el Centro de Inclusión, Ciudadanía y Derechos, de trabajar de debate para mejorar la dialéctica de los batalleros de freestyle, ¿verdad? Que tendían naturalmente a decirse garabatos, ordinarieces, cosas morbosas, y eso repercutía en la apreciación del público. Y entonces dijeron, si les enseñamos debate, su discurso va a mejorar. Efectivamente fue así, pero años después yo aprendí de ello el proyecto y en mi magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos que cursé, cada una de las actividades que hice fueron sobre rap debate, de tal forma que lo transformé en una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, donde elaboran rap, pero ese rap tiene la estructura de solución de problemáticas que te acabo de comentar, ¿verdad? Y para investigar sobre la realidad social problemática que van a investigar, que van a solucionar, investigan y citan en APA, de tal forma que, claro, después uno ve un rap escrito, pero ese rap tuvo una investigación científica sobre una realidad social problemática y además proponen soluciones desde las herramientas artísticas y culturales hip hop para poder impactar la sociedad y poder generar soluciones para eso. Entonces, esa es más o menos a grandes rasgos la forma, luego se abre un universo entre medio, y estamos trabajando, si nos siguen en rap-debate, se van a dar cuenta de un montón de avances que tenemos con eso, que es uno de los subproyectos de estas batallas de hip hop en general y de rap freestyle y de beatbox, breaking, DJ, etc. Oye, excelente, ya saben, rap-debate, ahí a quien hizo la pregunta. Y tengo aquí la última pregunta, pero dice si tienes canal de YouTube. Bueno, el resto son puros grandes comentarios para Muchas ti. gracias. ¿Tienes canal de YouTube? Tengo canal de YouTube y tengo varios. Uno es el mío, personal, Jorge Albornoz Barrientos, que obviamente tiene poquitos seguidores, como 190, pero hay un montón de gente que le interesa porque siempre estoy subiendo contenidos de debate. Y además tengo un canal de YouTube que en este momento representa un conglomerado gigantesco de lo que yo hago, que es BDM TV. En YouTube, BDM TV o Batalla de Maestros. Y ahí está más o menos el impacto que tiene BDM, que finalmente hoy en día es un monstruo tan grande
qué parte importante de los otros procesos están trabajando acá. Por ejemplo, la empresa de publicidad colabora con BDM, ONG Manager colabora con las organizaciones sociales en BDM, ¿verdad? Entonces, así vamos trabajando. Y ahí hay un montón de contenido, BDM TV y Jorge Albornoz Barrientos, esos son de los canales de YouTube. Y algo que también está en YouTube, por si a alguien le interesa, que puede aparecer, que es una charla TEDx que pude desarrollar en algún momento en Panamá, que se llama Discurso Generador de Psicopatía Social. Discurso Wow. Generador de Psicopatía Social, una charla TEDx de la Universidad Santa María de la Antigua en Panamá, que tiene también un montón de contenido y un resumen importante de lo que ha sido mi producción de contenido audiovisual, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hay harto de lo que se puede encontrar. Y también, obviamente, en Instagram, en Facebook, son mis redes de Sí. trabajo. Y en LinkedIn es mi red de trabajo más relevante. Tengo como 9.000 contactos, que es Jorge Felipe Albornoz Barriento, y ahí aparece también mi trayectoria. Más que agradecida entonces, Jorge, yo anoté ahí la charla TEDx de Discurso Generador de Psicopatía Social, me encantó el nombre, me encantó todo lo que nos contaste hoy día, me quedo sin duda con Evidencia Matagurú. Yo siempre digo que cada maestrito con su librito y en ese sentido hablar de liderazgo de repente es solo compartir la experiencia y eso es lo que hacemos aquí en Live Líderes que no cuentan cuentos. Un abrazo gigante, Jorge, Un y estoy abrazo, segura que nos vamos a encontrar, ya sea en alguna de las batallas, en algún curso o para tomarnos un cafecito y compartirlo un rato. así sea. Muchísimas gracias por compartirnos A esta ti, a tarde ustedes. toda esta tremenda experiencia tuya. Que les vaya muy bien. Gracias a todos, a ti, a ustedes como Switchmind Consultores. Gracias por generar estas instancias finalmente, porque es fácil encontrar en redes liderazgo empaquetado, genérico, sin ningún sentido, entre comillas, más allá que la mera producción y reproducción. Qué Estas instancias lindo, como muchísimas podcast, gracias. estas instancias como podcast, a mi juicio, son mucho más relevantes en la medida que requieren o permiten una conversación profunda y permiten sobre todo narrar la experiencia, que como tú decías es lo más relevante. Así que gracias también por esto, gracias a usted y gracias a las personas que pudieron presenciar. Muchísimas gracias, que tengan una Nos linda vemos. tarde. Ahí van a quedar colgados nuestros dos feeds en switchmind.consultores para que también los que nos están viendo nos puedan seguir. Y el tuyo, por supuesto, que ya diste todas las redes, el YouTube, el LinkedIn y Instagram también. Que tengan una excelente Paz. tarde. Chao, chao. Chao.